Morraleros y morraleras, la caza bien entendida no es muerte, sino vida. El morral del cazador. Muy buenas y bienvenidos y bienvenidas una semana más a vuestro programa cinegético de referencia. Bienvenidos al Morral 406. Espero que estéis todos bien. Y ya, bueno, pues sin darnos cuenta, en el ecuador del mes de diciembre, en el ecuador de la temporada de la temporada de caza general, y es que sin darnos cuenta pasan los fines de semana y los festivos sin darnos cuenta. Esos días de campo, pues es que decimos, no, es que falta mucho para que llegue la nueva temporada, y cuando está aquí es que se nos va sin darnos cuenta. Bueno, vamos a disfrutar de las jornadas que nos quedan todavía, y ahora pues sobre todo en Navidades, que tenemos varios días festivos, días de descanso. Hay que aprovechar para salir al campo, no solamente para comer y celebrar la Navidad, sino también para salir al campo. Y el morral, como todas las semanas, os va a acompañar allá donde vayáis en vuestros trayectos de viaje. Como muchos de vosotros nos hacéis llegar, nos contáis, es un orgullo y un placer el poder acompañaros esos ratitos en los viajes, en los coches, y bueno, pues en cualquier momento en el que cogáis la aplicación y pongáis el morral a funcionar. Así que agradecido una semana más por estar del otro lado. Y dicho esto, ¿qué os he preparado para hoy? Bueno, pues un morral muy científico, y ahora sabéis por qué lo digo. Hoy, en primer lugar, charlaremos con nuestro hombre del tiempo, con Jorge Rey, para saber qué nos tiene preparado el tiempo, qué nos tiene preparado para este fin de semana y la próxima semana. Por fin ha llegado el frío y las nieves. Después nos vamos a ir al resumen de noticias semanales, y para cerrar, y como no puede ser de otra manera, la tertulia morralera de rigor. Hoy os traemos un resumen de la jornada de ciencia y caza que organizó la Fundación Artemisan y Mutua Sport para presentar los diferentes resultados de los proyectos Zorzales, Pirte, Coturnis y la implantación del precinto digital, y que tuvimos el placer de asistir y que hoy os vamos a traer para pues mantenernos informados y para seguir motivándoos, para seguir colaborando en todos estos proyectos, para poder tener datos, para poder tener censos actualizados y para gestionar las poblaciones de la mejor manera posible, y rebatir a todos los animalistas cuando dicen no se puede cazar esta especie porque no tenemos datos, no sabemos cuántos hay. Sí, perdone, sí. Nosotros llevamos trabajando el sector cinegético, llevamos trabajando ya muchos años en ello, y aquí los tenéis. Así que esa es la mejor forma de hacer frente a todos los ataques animalistas. Podréis escuchar a José Antonio Torres, investigador de Artemisan con el proyecto Zorzales, a Eduardo Laguna, investigador de Artemisan con el proyecto Coturnis, y a Carlos Sánchez, jefe del Departamento de Investigación de Artemisan con el proyecto Pirte y el precinto digital de caza. Una presentación, una jornada de la cual os traigo un amplio resumen y que espero sea de vuestro agrado. Recordaros, como todas las semanas, que nos podéis escuchar a través de la página web del Morral, www.elmorraldelcazador.es, al igual que lo vais a poder seguir haciendo desde las plataformas habituales como iVoox, Amazon Music, Podimo, Audible, Apple Podcast o Spotify. Y como hacemos todas las semanas, saludamos a los oyentes que lo hacen desde la radio convencional, desde el Valle de Toranzo en Cantabria, que lo hacen desde la cadena Feeling en el 107.6 de la FM, a los amigos de la montaña leonesa que lo hacen desde su radio montaña leonesa, que estarán bien cubiertos de nieve, y en toda la provincia de Albacete, la emisora Airmax FM, todos los domingos a las 7 de la mañana. Nos vamos a charlar con Jorge, después a las noticias y a las tertulias merraleras, hoy con ese resumen de la jornada sobre la gestión y monitorización de zorzales, tórtola común, codorniz y precinto digital de caza. Pero antes vamos con el consejo del Calden y de Jaimicro, que son patrocinadores del Morral, y ya sabéis que si parpadeáis os lo perdéis, porque esto es caza en estado puro. Jaimicro, marca líder en dispositivos de visión térmica y nocturna, junto a su distribuidor oficial en España y Portugal, el Calden Outdoor. Todo un referente para los amantes de la naturaleza, la caza, el deporte de aventura y las actividades al aire libre, patrocinan el Morral del Cazador. El tiempo en el morral.
Bueno, morraleros, y como cada semana, lo primero que hacemos es acudir a nuestro hombre del tiempo, a nuestro Jorge Rey y su tiempo con JR, pues para saber lo que nos tiene deparada la climatología para este fin de semana y los próximos días. Jorge, muy buenas y bienvenido al Morral una semana más. Ahora ya sí que sí, ahora ya sí que tenemos el frío aquí encima, ¿eh? ¿Qué tal? Buenas. Pues bueno, sabes que hoy viernes 13 traemos sorpresas, Javi. A ver, cuéntame, ¿sorpresas de qué tipo? Bueno, pues sorpresas de que efectivamente ya desde hace un tiempo, en agosto ya se empezó a notar, desde luego, como todos los años, que el día se va cortando. Ah, bueno, ¿no? claro, sí, eso bueno, por supuesto. Pues hoy es Santa Lucía. Y fíjate porque, como bien dice el refrán, por Santa Lucía acorta la noche y alarga el día. Y es que Santa Lucía es el más corto de todos los días. Pero efectivamente, poco a poco ya vamos a ir viendo también cómo eso pues va a ser al revés. Y va a ir alargando el día, pero bueno, lo que está claro es que también, como nos dice otro refrán de Santa Lucía, que Santa Lucía 13, el que no tenga leña perece. Y es que desde luego, como bien has iniciado el audio, pues tenemos frío y además frío invernal, ¿eh? Sí, a ver, llevamos, es verdad que en diciembre ya es un mes invernal porque es el mes en el que el invierno meteorológicamente y estacionalmente entra, pero bueno, pues veníamos de un noviembre bastante templado, que hemos tenido algo más de fresco, pero en condiciones normales, pues la verdad es que, oye, ahora tenemos el frío aquí encima y bastante frío y borrascas por el Mediterráneo también. Bueno, efectivamente, de hecho toca un poco hablar de eso, porque, bueno, estos próximos días, bueno, concretamente este fin de semana, pues es verdad que todavía seguimos con heladas, de hecho heladas por bastantes sitios, hablamos de heladas que incluso llegan a los -5 en ciudades como Soria, mañana sábado, pero bueno, heladas de -2 y -3 incluso que se pueden ver en las zonas de Castilla y León y de Aragón, sobre todo en el norte y sur de Aragón, destacando sobre todo la provincia de Teruel por ser más generalizadas ahí, pero luego también Castilla-La Mancha, el este de Andalucía. Luego también hemos visto incluso algunas heladas por Extremadura. Y bueno, pues es verdad que, hombre, según pasen los días, según nos adentremos en la semana que viene, pues esto muchos se preguntarán, bueno, ¿irá menos? Pues sí, irá menos. Aunque no obstante, durante los primeros días de la semana que viene todavía seguimos hablando de heladas y heladas que en algunos puntos podrían incluso intensificarse algo. ¿Dónde? Pues principalmente en áreas de Castilla y León, destacando sobre todo la zona del sistema ibérico, sistema central, cordillera cantábrica, Pirineos, o sea, sobre todo pues las zonas de montañas, pero bueno, sí que es verdad que en comunidad autónoma, pues sobre todo destacando Castilla y León. Pero bueno, que efectivamente la semana que viene pues viviremos pues poco a poco un ascenso de las temperaturas, por tanto también pues bueno, mejor tiempo, ¿no? Es verdad que este fin de semana, por tanto, tenemos un anticiclón que nos permite bastante tranquilidad y eso, algo de nubosidad, incluso inestabilidad en zonas del Cantábrico, pero realmente sin importancia. Y luego sí que es verdad que de cara al domingo tenemos por una parte la llegada de tormentas a las Islas Canarias, incluso con cierta fuerza, en las islas de mayor relieve, eso sí, y por otra parte, justamente esa borrasca que va a afectar el domingo a las Islas Canarias, pues no se descarta que pueda llegar a dejar algunas débiles lluvias o retroalimentar cierta inestabilidad en áreas más del sur de España, pues en Andalucía, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, Alicante, pero en principio sin demasiada importancia, ¿no? Lo que sí que está claro es que es un tiempo ahora más calmado, con un tiempo anticiclónico, que, bueno, pues la semana que viene esa subida de las temperaturas no se va a dar tanto porque se imponga el anticiclón, porque ya se va a imponer este fin de semana, sino que es que la semana que viene lo que tenemos es la llegada de una borrasca. En principio, lo que va a causar primero es la llegada de vientos del sur, por tanto, un ascenso de las temperaturas, y luego, bueno, algunas posibles lluvias a zonas del noroeste, del norte, de cara a la segunda mitad de la semana que viene, pero en principio sin mucha importancia. Igual lo más importante, pues bueno, igual no, pues en Galicia, Asturias, esa zona, ¿no? Y de cara, ya claro, tenemos las Navidades aquí a la vuelta de la esquina. Bueno, de hecho el próximo domingo, o este domingo no, el siguiente de la próxima semana, ya es el domingo de la lotería. ¿Hay alguna previsión ya de cara a las Navidades o es adelantarse mucho? Desde luego que viene un enero muy movido, que el finales de diciembre ya marcará tendencia.
¿Eso qué quiere decir? Pues hombre, en principio, aquí a España, la verdad que las Navidades, o sea, lo que son las Navidades, hombre, que si bien los modelos, pues no nos agradamos. Pero bueno, tirando de estas observaciones de la naturaleza que hago, pues en principio parece una Navidad dentro de lo que cabe tranquila, ¿no? Hombre, sí que para días de lo que es las vacaciones, que estarán pasados en zonas del norte, incluso del este, por cierta inestabilidad, algo de nubosidad, pero bueno, dentro de lo que cabe, pues bien, ¿no? Lo que sí que está claro es que, como digo, finales de diciembre ya va a marcar esa tendencia a un cambio importante. Iremos viendo la llegada también de cierto fresco, de ciertas borrascas que se quieren posicionar hacia España, pues eso, con esa llegada de frío, de invierno. Pues bien, pues nada, la semana que viene charlamos tranquilamente, nos vuelves a contar y ya a partir de la próxima semana nos deseamos la feliz Navidad, porque si no, desde ahora yo creo que es todavía un poco pronto. Hombre, lo único pues pasar un feliz diciembre en todo caso. Exacto, un feliz fin de semana y nada, que en 7 días hablamos para estar al día de todo. Te podemos seguir en tu canal de YouTube, en redes sociales, en tu canal de WhatsApp, El Tiempo, con JR actualizado y sobre todo en esos momentos en los que hay más inestabilidad atmosférica, que es cuando más contenido subes a las redes sociales, ¿verdad? Pues eso es, así que nada, ahora a disfrutar de este frío, está aquí más a la vuelta de la esquina, por no decir que está ya aquí, así que como siempre, hasta dentro de 7 días, solo que sí, y feliz fin de semana. Gracias, Javi. Un abrazo y gracias a ti. Saborea la naturaleza con Cárnicas Dive. Somos especialistas en carnes, embutidos y elaborados de caza silvestre, ofreciendo productos 100% naturales: jabalí, ciervo, corzo, gamo o muflón. Todas nuestras carnes destacan por su sabor auténtico y su calidad inigualable, ideal para los amantes de la buena mesa, con la garantía de más de 40 años de tradición. www.carnicasdive.com o en el teléfono 927 577500. Disfruta de la mejor caza silvestre directo a tu mesa. Cárnicas Dive, el sabor salvaje que estabas buscando. La actualidad cinegética en El Morral. Y tras charlar con Jorge, nos vamos al resumen de noticias, donde podemos leer que el cazador castellano-leonés Ricardo Ramos Rilova es el nuevo campeón de España de caza menor con perro, tras superar al resto de participantes en el 55 Campeonato de España, que se disputó el sábado pasado en Villadiego, en Burgos. Ricardo Ramos alcanzó una puntuación de 3.250 puntos tras abatir 5 perdices y 2 conejos, seguido de los 2.100 de José Francisco Murillo de Extremadura, que consiguió 2 perdices, 2 conejos y un zorro, y los 1.900 de César Bayo de Navarra tras abatir 3 perdices y un conejo. Un ciberataque compromete los datos personales de los dueños de perros y gatos de Castilla y León. La base de datos del Sistema de Identificación de Animales de Compañía de Castilla y León recoge los datos personales de los que han dado de alta mascotas en el Registro Oficial de Control de Animales de Compañía. Un ataque cibernético ha comprometido todos estos datos privados de una parte de esos propietarios. La Guardia Civil ha informado a través de un comunicado de prensa de la complicada detención de 3 individuos interceptados en la Reserva Regional de Caza de la Sierra de Gredos tras una larga persecución, amenazas a los miembros de seguridad forestales y celadores. Estos 3 furtivos tuvieron que ser rescatados con hipotermia tras intentar huir. Se les acusa de delitos de furtivismo, tenencia ilícita de armas, amenazas graves a agentes de la autoridad, hurto de vehículos, delitos contra la seguridad vial, daños y pertenencia a banda organizada. Fin de semana trágico, con varios accidentes de tráfico con jabalíes. Un siniestro en la autopista de peaje AP9 y otro en Aspontes convierte a las carreteras gallegas en puntos negros por causa de los jabalíes que las han invadido y chocado contra los vehículos que circulaban por ellas en esos momentos.
Triste noticia, fallece un cazador tras recibir un disparo accidental en Ciudad Real. Un cazador de 35 años falleció el domingo pasado en Almadén tras recibir, como decimos, un disparo accidental durante una jornada de caza menor en la finca Corral de Sancho. La Guardia Civil y los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero tristemente, lamentablemente, solo pudieron certificar la muerte de este joven. Un joven cazador resulta herido en la cara por un disparo también accidental de 20 años y ha resultado, como decimos, herido de forma accidental en la cara por un disparo en el término municipal de Navalperal de Pinares, en Ávila, cuando participaba en una batida. Cesario Martín, el decano de la radio y de los programas de caza en España, retrata la historia y retos de la perdizroja en su nuevo libro, en su obra La perdiz española, historia de la Lectoris rufa. Cesario Martín, junto a un destacado grupo de colaboradores suyos de sus programas, rinde homenaje a la perdizroja, símbolo del campo y la caza tradicional en España. El libro explora desde las raíces históricas de esta emblemática especie hasta los desafíos a los que se enfrenta en la actualidad, destacando el papel de los cazadores en su conservación y el respeto por el entorno natural. Desde aquí, pues la felicitación a Cesario por este libro, y que pues antes o después, lógicamente, lo presentará aquí en El Morral y podremos disfrutar de una charla amena con Cesario. Los andaluces Adrián López con su podenga andaluza clara, Agustín Rodríguez con su maneto camarón y Antonio Reyes con su orito Faruk se han proclamado campeones de España en la localidad castellonense de Vinarós, donde se ha disputado la 10ª edición de esta prueba. La Junta de Extremadura echa abajo la prohibición de cazar con perros en el Parque Nacional de Monfragüe, algo que se desprende de la publicación del nuevo programa de acción selectiva de ungulados en el Parque Nacional de Monfragüe para la temporada 2024-2025. Y científicos sugieren que el virus de Crimea-Congo es más común en jabalíes, ciervos y corzos del norte de España. Una de las actuales preocupaciones sanitarias de nuestro país es el virus de la fiebre de Crimea-Congo, hemorrágica, que da lugar a una grave enfermedad y se transmite a los seres humanos por garrapatas, presente en animales como por ejemplo los jabalíes, los ciervos o los corzos. Lo cierto es que hay diferentes zonas de España en las que no se le ha prestado especial atención a la circulación del virus por no considerarse que el vector principal esté presente o establecido. Buenas. Soy José, de Armería La Gacela, situada en Ávila. Nos dedicamos principalmente a la caza, la pesca y la hípica. Empezamos temporada nueva y este año, como promoción, todo aquel que realice compras por WhatsApp tendrá un pequeño descuento, dependiendo del tipo de producto, desde un 5% hasta un 20%. Incluimos todo: óptica, armas, munición, textil. Muchas gracias a todos y les esperamos, tanto en la tienda física como en la tienda virtual de WhatsApp. Nuestro teléfono es 65869-3101. 65869-3101. Gracias. La tertulia moralera. Bueno, morreros, y tras las noticias, pues vamos con la tertulia semanal, y esta semana os traemos ese resumen de lo que dio de sí el encuentro organizado por la Fundación Artemisan y Mutuasport, retos y oportunidades en la gestión de aves migratorias cinegéticas. Una jornada en la que se presentaron los resultados y conclusiones de los proyectos científicos desarrollados por la Fundación Artemisan, Oturnix y Zorzales, puestos en marcha por Mutuasport, con la colaboración de la Real Federación Española de Caza para el seguimiento de la codorniz
las distintas especies de zorzales del proyecto PIRTE, financiado por la Junta de Extremadura y en colaboración con la Federación Extremeña de Caza para la recuperación de la tórtola, y el precinto digital de caza, una herramienta desarrollada por la Fundación Artemisan para el Ministerio de Agricultura, que se pondrá en marcha de forma inminente y va a contribuir a asegurar el futuro de la caza de estas especies migratorias. Una jornada en la que participaron científicos, expertos, representantes de administraciones públicas y de entidades del sector, entre otras, y quedó plasmada la más que necesaria colaboración y trabajo en conjunto de la ciencia y la caza, y que hoy, pues os traemos para todos vosotros, para que estéis al día de los avances y los resultados obtenidos. Y en primer lugar vamos a escuchar la presentación del resultado del proyecto Zorzales de la mano de José Antonio Torres, y entre las conclusiones principales destacamos que la población tanto de zorzal común como de alirrojo es estable en España, produciéndose fluctuaciones interanuales. Cabe señalar que es la primera vez que se ha realizado una caracterización del aprovechamiento cinegético de los zorzales en España, siendo un hito en la gestión de estas especies de aves migratorias. La distribución mundial que tiene el género Turdus son 83 especies las que tienen en el mundo, pero en España son 4 las especies que son cinegéticas: el zorzal común, el charlo, el alirrojo y el real. Aunque pertenecen al mismo género, el real y el alirrojo son 2 especies completamente migratorias invernantes, es decir, no crían en la península ibérica. En cambio, el charlo y el común tenemos población durante todo el año, y también tenemos una población y la gran mayoría del contingente que viene en invierno, en el otoño-invierno, a pasar aquí su estancia en otoño-invierno. Bueno, en Europa estas 4 especies, según la lista roja de protección de la naturaleza, el zorzal común, el charlo y el real se encuentran catalogadas como estado de preocupación menor. En cambio, el zorzal alirrojo está catalogada como especie casi amenazada, con tendencia a la baja. Aquí también en las gráficas podemos ver, según el sistema de monitorización paneuropeo, cuáles son las tendencias de las distintas especies. El charlo y el común tienen una tendencia al alza, ¿vale? Están creciendo desde 1980 hasta 2022, mientras que el alirrojo y el real tienen una tendencia decreciente de manera moderada, ¿vale? Incluso aquí en esta gráfica vemos como el alirrojo estos últimos años está creciendo. Con respecto a los datos de capturas de la Unión Europea, ¿vale? Este es el único estudio que hemos tenido acceso, que es del 2005, y aquí vemos que se capturan en torno a 23,5 millones de zorzales. Con especies, pues casi 15 millones son de zorzal común, 4 de alirrojo, 3,47 de zorzal real y en torno a 1 millón de charlo. Vemos como los países con mayor captura son Italia, Grecia, Francia, seguidos de España. A nivel nacional, pues una característica que vemos aquí en la tabla de la derecha, en un estudio que ha sido publicado recientemente, vemos que el interés por los cazadores de las distintas especies de zorzales es intermedio. Arriba tenemos a la perdirroja, y en cambio, en cuanto a las capturas, tenemos un ratio de captura en los últimos 10 años, según los datos del Anuario Estadístico Forestal, entre 4 a 5 millones. Bueno, por todas estas lagunas de conocimiento científico que tenemos al nivel de la península, pues nace el proyecto Zorzal en 2020. Como no, gracias a Mutuasport, quien financia este proyecto, y bueno, está coordinado por Artemisan, la Real Federación Española y sus federaciones autonómicas, que hay que agradecer ese trabajo, y también colabora la Unidad de Investigación de Recursos Cinegéticos y Piscícolas y la Asociación de Zorzaleros Españoles. Bueno, el objetivo principal es hacer una monitorización y seguimiento y gestión sostenible de las distintas especies de zorzales en España. Para ello tenemos 4 objetivos. Hacer una monitorización y conocer las tendencias y distribución de las distintas especies de zorzales, recopilar datos de aprovechamiento cinegético y ver qué factores afectan, determinar el origen y distribución y supervivencia de los zorzales a través de los zorzales capturados, las anillas capturadas por los cazadores. Y por último, hacer un plan de gestión que sea sostenible y, con unos cupos y unos periodos hábiles adecuados.
Bueno, el área de estudio en este caso, pues fueron 4, hicimos una agrupación en cuanto a las condiciones climáticas y de vegetación, y sacamos cuatro áreas similares que las cogimos de una clasificación del Instituto Geográfico Nacional del 2017, que son la costa este, zona norte, zona central y zona suroeste. Y vemos que la verdad es que para esta especie pues están bastante bien distribuido con respecto a su comportamiento de estas aves. A la hora de la metodología, en este estudio fueron los cazadores los que participaron de 3 maneras. Por un lado, realizando censos a través de la aplicación CESDATA del Observatorio Cinegético, en los censos de aves migratorias invernales, que son entre el 15 de noviembre al 15 de febrero, aportando datos de aprovechamiento cinegético de la jornada de caza y también haciendo conteo desde puestos fijos, y a través de la recopilación de la información de las anillas, que a través de el acuerdo que tenemos con Aranzadi, pues le damos después ese feedback de información a los cazadores. En cuanto a los resultados de participación, pues gracias a los más de 2.500 cazadores se han conseguido monitorizar estas especies en 33 provincias, en las cuales se han realizado 1.814 censos, se han recorrido 8.461 kilómetros en 539 cuadrículas. Se han aportado la información de aprovechamiento, tanto de aprovechamiento de caza, de jornada de caza, como conteos de puestos fijos de 384 cotos zorzaleros, y se han recopilado 723 anillas de zorzales a lo largo de estos 4 años del proyecto. Este proyecto, y aquí sí que hago un inciso, pues bueno, es un proyecto completamente desde cero. Partimos en el año 2020, año de COVID. Costó muchísimo, aunque tengamos muchísimos cazadores de zorzales, costó mucho darle el primer empujón, pero vemos cómo la tendencia, la evolución a lo largo de los años de la participación, tanto en censo, cotos como recuperación, ha sido ascendente, y también ha variado mucho dependiendo de la abundancia de estas especies y dependiendo si el año pues teníamos más o menos contingente de zorzales, que ahora veremos el resultado. Bueno, ya entrando un poco en una parte del proyecto, en la monitorización, vemos que se hicieron, dentro de los 1.800 censos, nosotros, el primer análisis, se hizo un modelo generalizado, un modelo lineal generalizado para ver si de esos 1.800 censos teníamos, la gran mayoría son a pie y otros se han hecho en coche o en otro modo. Y pudimos observar cómo había diferencias significativas en cuanto a los censos a pie. Veíamos muchos más zorzales. Por tanto, excluimos todos los demás. Para los análisis hemos excluido los demás censos y nos hemos quedado con 1.436 censos a pie, que se recorrieron más de 6.000 kilómetros y 468 cuadrículas. Bueno, en cuanto a la temporada de caza, se hicieron... En este caso, ya para ver un poco los resultados, nos hemos centrado sobre todo en el zorzal común y en el alirrojo, y se han hecho modelos aditivos generalizados, mixtos, y en los cuales observamos que en estos análisis no hubo ni diferencia significativa ni para el zorzal común, ni para el alirrojo, ni en temporada ni entre años. Con respecto al zorzal charlo y el real, no se hicieron estos análisis exploratorios, pero a nivel visual vemos como, por ejemplo, el zorzal charlo, tenemos densidades de abundancia bajas en general en todos los territorios muestreados, y son bastante similares entre en unas comunidades y otras. En cambio, el zorzal real vimos solo observaciones esporádicas, ya que la zona centro y noreste de España, que es la zona donde más zorzal el real hay, pues no la hemos muestreado. Con respecto a la decena en la cual se hicieron estos censos, y viendo un poco el índice kilométrico de abundancia que tenemos del zorzal común y el alirrojo, solo vimos diferencias significativas en el zorzal común, viendo avistando un mayor número de zorzales en la primera decena de diciembre y sobre todo en la primera y segunda decena de enero. En cambio, en el zorzal alirrojo no nos salió diferencia significativa, pero se puede apreciar a nivel visual que también existe unas variaciones en cuanto a la abundancia de esta especie, dependiendo de la decena. Con respecto al hábitat, en cuanto al zorzal común, vemos que
todo tipo de hábitat le favorece, pero lo que realmente prefiere es un hábitat heterogéneo. Es decir, que una vez que aumenta la cobertura de un mismo hábitat, los índices kilométricos de abundancia disminuyen. En este caso, nuestros primeros resultados que queremos seguir indagando es que el zorzal común prefiere un hábitat heterogéneo con distintos tipos de hábitat, ¿vale? Por eso se mueve de zona de alimentación a zona de dormida y a través de ese transcurso del día pasa por muchos hábitats. En cambio, los modelos aditivos generalizados sí que nos dieron diferencias significativas en cuanto al zorzal alirrojo, prefiriendo alta cobertura de hábitats de cultivo y vegetación y también media de pastizal. Con la segunda pata de este estudio, que son los costos zorzaleros, en los cuales recogemos datos de captura desde puestos fijos y también se hacen conteos en estas líneas de puestos frente en días no hábiles de caza. Aquí, gracias a la colaboración de los cazadores, se han analizado datos de 384 costos zorzaleros, en los cuales hemos tenido 5.991 jornadas de caza desde puestos fijos y 6.697 jornadas de conteo. Vemos cómo hay comunidades como puede ser Andalucía y Extremadura que son las que más han participado, pero hemos llegado también al este, al centro y la verdad es que a la zona este de España, y creo que a partir de estos años pues lo expandiremos por todo el territorio nacional. Esto es muy sencillo, consiste en un cuaderno de campo que enviamos a los cazadores antes de que empiece la temporada de caza. Ellos lo rellenan, nos mandan una foto al teléfono del proyecto y nosotros recopilamos esos datos. Bueno, en cuanto a resultados descriptivos, vemos cómo a lo largo de las temporadas el 83% de los zorzales que se capturaron son zorzales comunes, un 15,6% son alirrojos y en menor porcentaje el charlo y el real. Con respecto a los resultados de los costos zorzaleros, por una parte vamos a ver ahora primero los resultados de capturas de las jornadas de caza. Lo primero que hicimos fueron análisis, en estos casos fueron un modelo aditivo generalizado, en los cuales la variable de respuesta era el número de cazadores, tanto comunes como alirrojos, cazados por cazador y jornada, ¿vale? Bueno, vemos en esta primera figura que sí hubo diferencia significativa en cuanto a la temporada. Se capturaron mayor número de zorzales en la temporada 21, 22 y 22 y 23 respecto a la temporada 2021. El número medio de zorzal común capturado por cazador y jornada fue de 10,87. En cambio, el promedio del alirrojo fue de 1,54 zorzales alirrojo cazador jornada. Vemos que la media de cazadores que salían era en torno a 2 cazadores por jornada, los que nos transmitían estos datos. Con respecto a la zona biogeográfica, no nos salieron diferencias significativas en cuanto al zorzal común en estos modelos, pero sí en cuanto al zorzal alirrojo, cazándose más zorzales en la zona centro, norte y suroeste respecto a la costa este. Con respecto al tipo de hábitat que prefería, se hizo estos modelos aditivos generalizados y para el zorzal común nos salió ese significativo el olivar y la viña. En cambio, para el alirrojo, además del olivar y la viña, salieron otros cultivos arbóreos. También, si veis a simple vista, aunque son datos que no están analizados, se ve cómo sobre todo el zorzal común, al final quiere hábitat heterogéneo, es decir, que encontramos densidades medias altas en todo tipo de hábitat, ¿vale? Con respecto a las condiciones meteorológicas, vemos que hay un efecto tanto para el zorzal común como para el alirrojo. Para el zorzal común los días soleados y nublados y para el alirrojo prefieren los días fríos. Esto va muy característico con el tema de que en Europa cuando hay inviernos muy fríos el zorzal alirrojo viene. Y en cuanto a ambas especies, prefieren recursos cuando hay recursos alimentarios abundantes, cuando mayor número de zorzales se captura. También hicimos estos mismos cálculos, se hizo este mismo análisis de modelos aditivos generalizados para los datos de conteo, en los cuales la variable de respuesta fue el número de zorzales avistados por censador y jornada. Vimos en este caso, como para el zorzal común, sí que había significación en cuanto a en este caso, al igual como en el anterior, vimos que en temporada de caza había significación en la temporada 21 y 22 y la 22-23 respecto a
a la 20 y 21, y en el común había además otra significación, y es que en la temporada 23-24 hubo menos zorzales que en la 20-21. Los datos de conteo y captura pues se relacionaron bastante en cuanto a temporada. Por mes vimos que el zorzal común, el bes y el albirrojo, el mes de noviembre había mayor avistamiento de zorzales respecto a diciembre, y en albirrojo algunos conteos que se hicieron fuera de temporada pues nos dicen que también en marzo había más que en diciembre. Se puede deber a cuando se juntan para la migración prenupcial. Por decena, en ambos nos salieron que la primera semana de enero, en el común comparado con la segunda semana de octubre, fue mayor, y en el tercero con la tercera semana de diciembre. Con respecto a los conteos, al hábitat, se habitaron, en cuanto al zorzal común no hubo diferencia significativa entre hábitos, pero el albirrojo sí que prefirió el olivar. Y pasando a la tercera pata de este proyecto, o tercera pata más importante, estamos con la recopilación de anillas. A través del anillamiento, pues los cazadores podemos reportar muchísima información y conocer mucho más sobre la ruta migratoria, supervivencia, y ver cuál es la distancia lineal que existe entre cuando se anilla y cuando se recupera. Con respecto a los resultados de anillamiento, a lo largo de los 4 años se han recuperado 723 anillas. Estas anillas, la gran mayoría, un tercio de estas anillas provienen de Bélgica, que es el país que mayor número de zorzales anillas. Le siguen después España, después países del centro de Europa y por último países del norte de Europa. ¿Y dónde se recopilan estas anillas? Pues la gran mayoría en la parte oriental, seguida del litoral mediterráneo y en la zona noreste. De todas estas anillas, el 90% son zorzal común, un 9,5 albirrojo y un 0,5 charlo. Con respecto a los resultados, no observamos diferencias significativas ni entre especies, para distintas especies, ni entre la distancia lineal recorrida entre donde se anilla a donde se captura, ni entre el tiempo de supervivencia. El zorzal, ambos rondan una supervivencia desde que se anilla hasta que se recaptura en torno a 1 año y medio, y el albirrojo un poquito más, el promedio, 1 año con 1,6. Y un dato importante que para mí, pues creo que esto es algo que estamos cambiando en cuanto al mundo de la caza. Aquí vemos, nosotros trabajamos con Al-Azadi, que es a quien le mandamos estos datos de anillas, y se ve perfectamente cómo a lo largo de estos 4 años del proyecto, en los cuales se están dando de alta 281 anillas cada año, cuatriplicamos los resultados, las anillas que ellos daban de alta de zorzales en los 4 años anteriores. Es decir, que algo bueno o algo muy bueno estamos haciendo, que estamos concienciando al cazador, que está cambiando de mentalidad y está viendo la importancia que tienen estos datos por el bien de la gestión de estas especies. En cuanto a la ruta migratoria que tenemos, en cuanto al zorzal común, observamos dos tendencias. Por un lado vemos cómo hay zorzales que tienen una corta distancia y vienen a pasar el invierno a latitudes más meridionales. En cambio, hay otros que vienen de zonas más septentrionales, zona norte de Europa, a pasar el invierno, otoño-invierno a la península, y son migradores de larga duración, se ve perfectamente. Aquí en el albirrojo lo vemos todavía más claro porque el número de anillas es menor. Vemos cómo hay zorzales de corta migración que vienen de Reino Unido y Centro Europa a España, y otros que vienen del norte de Europa y son más de larga duración a la península. Bueno, además de todas estas 3 formas de colaboración por parte de los cazadores, también parte de este presupuesto que teníamos lo hemos invertido en colocar 11 dispositivos GPS. Bueno, ha sido unos años duros porque al principio nos costó encontrar unos dispositivos, una marca que funcionase, pero conseguimos de los 11 que 2 nos detallasen la migración prenupcial entera, detalladamente, y estos 2 zorzales que se anillaron en Navarra fueron los 2 hasta Finlandia, pasando Francia, Alemania, e incluso cogimos datos cruzando el mar Báltico y recorrieron en torno a 3.500 kilómetros y 4.100 en línea recta. Es
El futuro, yo creo que si queremos conocer y tener un mayor conocimiento de los periodos en los cuales estos zorzales abandonan y se van a sus zonas de cría con exactitud, y para conocer mucho más sobre los hábitats que se mueven, pues hoy en día hay dispositivos que creo que dan todavía un mejor rendimiento que esto. Bueno, y en la última parte, que es el tema de órdenes de veda, también uno de los objetivos es ver qué se está haciendo en las comunidades autónomas y cuál es la norma y desgranar estas órdenes de veda. Yo creo que este es un punto que debemos remar todos conjuntos. Bueno, con respecto a las conclusiones, son 8 las conclusiones de este proyecto. Con los datos del observatorio no se observan diferencias significativas ni en el ICA de zorzal común, ni en la ley rojo por temporada, ni zona biogeográfica. Sí hay variaciones en cuanto al ICA en función de la decena, observándose mayor número de zorzales a principios de diciembre y mediados y finales de enero. El zorzal común se asoció con zonas con hábitat heterogéneo, en cambio el alirrojo se asoció con un porcentaje medio o alto de combinación de cultivos y vegetación y pastizales. Se hace necesario comenzar a registrar las capturas de zorzales distinguiendo por especie. Se registraron mayores avistamientos y capturas de zorzal común y alirrojo en las temporadas 21, 22, 22 y 23. Y con respecto a las zonas biogeográficas se observan que hay diferencias significativas en el zorzal común solo en los conteos, observándose más en la zona suroeste. Para el alirrojo hubo diferencia tanto en captura como en conteo en la zona norte, centro y suroeste. En cuanto al hábitat, se registraron mayores capturas de zorzal común, olivares y viñas, y se registraron más capturas de avistamientos en alirrojo, olivares, viñas y también cultivos arbóreos. Las condiciones meteorológicas influyeron en el número medio de zorzales común y alirrojos abatidos por cazador y jornada, registrándose mayor número de capturas en días soleados y nublados, y de alirrojo en días fríos. También influyó las capturas de ambas especies de manera positiva si el recurso de alimento era abundante. Gracias a la colaboración de los cazadores se reportaron el cuádruple de anillas durante los primeros 4 años del proyecto, que durante los 4 anteriores. Se ha obtenido la información detallada sobre la migración prenuncial de 2 individuos de zorzal común que establecieron su zona de reproducción en Finlandia. Es necesario establecer una estrategia de gestión que garantice un aprovechamiento cinegético sostenible para las poblaciones de zorzales presentes en el territorio nacional. Esto pasa por unificar los periodos hábiles latitudinalmente y establecer unos cupos en aquellas comunidades autónomas que no los tengan. La colaboración e implicación del colectivo cinegético es fundamental para aportar datos que nos permitan mejorar el conocimiento sobre biología y ecología de estas especies. ¿Qué vamos a hacer en estos 4 años? Pues aparte de toda esta colaboración de cazadores y federaciones y los más de 2.500 cazadores que se han involucrado, hemos involucrado en el equipo a 8 nuevos dinamizadores. Tenemos dentro de las 4 zonas de estudio, 2 zonas de estudio dentro de estas 4 zonas. En la costa este vamos a tener a una persona en Islas Baleares, otra en Valencia, en la zona norte uno en Cataluña y otro en el País Vasco, en la zona centro uno en Guadalajara y otro en Soria, y en la zona sur uno en Badajoz y Cáceres y otro en Cádiz. Y esta persona va a hacer un trabajo más técnico que va a consistir en esos cotos hacer unas repeticiones del mismo censo, repetirlo mensualmente desde noviembre hasta febrero. A la vez va a ir recogiendo datos sobre el aprovechamiento cinegético, sobre la jornada de caza a lo largo de la temporada y también los conteos que haga desde puesto fijo. Y también se van a recoger muestras biológicas de alas para conocer el estado poblacional, para conocer la dinámica de edad a lo largo de la temporada de las capturas que tenemos de zorzales. Estás escuchando El Morral del Cazador. Continuamos con la presentación de los resultados del proyecto Coturnis de la mano de Eduardo Laguna, en la que el aspecto más destacable es que gracias al proyecto podemos asegurar que la población de codorniz en España se mantiene estable y produce excedentes en todas las áreas de estudio de España, lo que indica que se está llevando a cabo un aprovechamiento cinegético sostenible y razonable de la especie. Durante la intervención vais a poder escuchar los diferentes resultados obtenidos y las conclusiones de todos los estudios del proyecto Coturnis. En cuanto a los resultados, pues los he agrupado en 4 bloques, ¿vale? En función de la fuente de información que hemos utilizado. El primero de monitorización, en segundo lugar el aprovechamiento cinegético, en tercer lugar la estructura poblacional y en cuarto lugar pues la información que obtenemos a través de la recuperación de los individuos anillados. Los resultados de las 3 metodologías de censo que hemos empleado para la monitorización de la codorniz común durante el periodo reproductor.
En primer lugar, los transectos lineales con el observatorio cinegético, que al final se basan en la toma de datos en campo a partir de unos itinerarios de censo y la observación directa de los individuos. Decir que esto está para todas las especies cinegéticas, pero bueno, en el caso de la codorniz, estos censos se recogen dentro de la campaña de aves migratorias estivales, junto a los de tórtola, y los colaboradores seleccionan un recorrido de censo con una distancia entre 4 y 6 kilómetros en una única cuadrícula UTM de 10 por 10 kilómetros y anotan todas las codornices que detectan, tanto las que escuchan como las que ven. Esta campaña está abierta desde el 15 de abril hasta el 15 de julio y, bueno, los parámetros que nosotros cuantificamos, pues por un lado fueron el número de individuos detectados por los kilómetros recorridos para obtener un índice kilométrico de abundancia y en lo referido a la densidad utilizamos esta fórmula, ¿no? La distancia efectiva de censo, o DEC, la fijamos en 130,1 metros en base a estudios previos. D es la densidad, N es el número total de codornices detectadas y la L es la longitud del itinerario de censo. Decir que al finalizar el censo también se solicitaba información sobre el hábitat mayoritario durante la jornada de censo. En general, pues se obtuvo un ICA de codorniz de 0,40 individuos por kilómetro recorrido y una densidad de 1,52 codornices por kilómetro cuadrado. Decir que a nivel analítico, el modelo Hardel para el ICA de codorniz pues indicó un efecto negativo y significativo del mes. Lo que podemos ver, o es decir, a escala nacional, este índice kilométrico de abundancia lo que nos indica es que el ICA de codorniz disminuye a lo largo de la temporada de reproducción, ¿vale? Y sí que es verdad que estos datos están muy representados por lo que ocurre en el sur, y es donde se aprecia esta tendencia, ¿no? Porque en el caso de la zona norte, como podéis ver, la tendencia es la contraria, la tendencia temporal. Y bueno, para otras variables, este modelo pues, detectó tendencias, pero no fueron significativas, ¿vale? Tanto lo referido al año como el tipo de hábitat. En lo referido a los puntos de escucha, pues se monitorizó la codorniz común con el uso del reclamo digital de hembra, que al final es un aparato que atrae a los machos. Se trata de un método activo que consiste en realizar 10 estaciones de escucha, separadas entre sí al menos 750 metros, a lo largo de un recorrido de censo, ¿no? Ya se anotan todos los individuos que se ven y escuchan, ¿no? En cada una de estas estaciones. Decir que a diferencia de la metodología anterior, pues en este caso fue ejecutada por técnicos profesionales. También se requiere una autorización especial para el uso de este dispositivo. Y bueno, en cuanto a la estimación de densidad, pues la fórmula es muy parecida y aquí lo único que modificamos es la distancia efectiva de censo. ¿Por qué? Porque se ha evidenciado que la distancia media de atracción del reclamo a los machos es en torno a 300 metros. Entonces, al final, este dispositivo atrae a los machos y modifica su comportamiento, ¿no? Entonces, hay que tener esa mayor superficie a la hora de poder extrapolar o realizar estimaciones de densidad. Bueno, decir que entre abril y mayo de 2022 y 2024 pues se realizaron un total de 486 estaciones de escucha en la provincia de Badajoz, en un total de 34 cuadrículas ETM. Igual que en el caso anterior, son las que represento en esta figura, y aparece el promedio de densidad, en este caso no del ICA, a lo largo de estos 3 años de estudio, ¿vale? En cuanto al promedio a nivel descriptivo, pues se registraron 6,25 individuos por kilómetro cuadrado. Y bueno, en este caso el modelo Hardel sí que nos mostró diferencias significativas con una leve disminución del ICA de codorniz a lo largo entre 2022 y 2024. Por otro lado, entre marzo y agosto de 2021 y 2022 también se aplicó esta metodología en 1.871 estaciones de escucha en las comunidades autónomas de Andalucía, Aragón, Castilla y León, Cataluña y Extremadura. En total se detectaron 2.654 codornices, con un promedio de densidad de 5,02 codornices por kilómetro cuadrado, donde el valor máximo se reportó en Aragón para el año 2021, ¿no? Con 22,64 codornices por kilómetro cuadrado. Y por último, dentro de este eje de monitorización, pues presentamos el método específico para el seguimiento de la codorniz común OSEC. El método OSEC, que fue desarrollado
por el grupo Coturnis de la Universidad de Barcelona. Aquí contamos con José Domingo. Pues consiste al final en el censo, la captura y el anillamiento, utilizando ese reclamo digital de hembra, cada 7 días desde que se detecta la presencia de la codorniz en nuestra zona de estudio y, por tanto, lo que se asocia, ¿no?, al inicio del periodo reproductor, hasta que se produce la cosecha del cereal y se pierde el hábitat óptimo para la presencia de la especie. En cuanto al diseño, pues se selecciona un punto al azar en una zona con un hábitat favorable para la presencia de la especie, y a partir del mismo pues tenemos 9 puntos consecutivos distanciados entre 750 a 1000 metros. Al final esto depende de la orografía del terreno para evitar que el efecto de atracción, ¿no?, del reproductor. Y como os comentaba, es muy importante prestar especial atención al momento de la llegada, porque se asocia al inicio de la reproducción. Por tanto, este método nos permite obtener estimaciones precisas de densidad de machos y por clases de edad, y conocer su evolución a lo largo de todo el periodo reproductor, donde además contemplamos esa variabilidad que dependía del momento del censo, ¿no? Bueno, en esta figura lo que os muestro es la ubicación de las 18 áreas de estudio en las que se implementó esta metodología durante la primavera y verano de 2023-24, que lo realizamos en colaboración con la Universidad de Barcelona y con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, que la verdad es que ha implementado esta metodología en gran parte de su territorio, con 10 áreas de estudio en la actualidad. En el mapa se resalta en blanco el punto que solo se monitorizó en 2023, en rojo los que se monitorizaron en el 2024 y en morado los que se monitorizaron durante ambos años, ¿vale? Decir que en total se han ejecutado 351 jornadas SEC, en las que se han censado 2.648 individuos, con un promedio de 7,54. Se han anillado 716 machos, con esta metodología se capturan machos, con una densidad promedio de 2,81 codornices por kilómetro cuadrado. En cuanto al análisis, pues diseñamos 3 modelos lineares generalizados mixtos para evaluar el efecto del sistema de producción, la altitud, la zona y la temporalidad durante el periodo reproductor en la densidad de codornices total y por clases de edad. Aquí hago un pequeño inciso. La densidad total se entiende como el número de individuos que nosotros capturamos cuando aplicamos la metodología, más los que detectamos en campo pero no conseguimos capturar, ¿vale? Y luego, dentro de los que capturamos, pues como lo tenemos en la mano, se puede datar la edad de los individuos, ¿no?, siguiendo el código EURIM, y ahí podemos diferenciar de individuos adultos de individuos jóvenes. Bueno, en cuanto al modelo para la densidad total, pues se reportaron diferencias significativas en lo referido al año, la altitud y la zona de estudio, con mayores densidades en el año 2024 que en 2023, en las áreas de estudio ubicadas a más de 800 metros y en aquellas ubicadas en la zona norte con respecto al centro y el sur. En lo referido a la densidad de adultos, se observó el mismo patrón para el año y la zona, pero también apreciamos una disminución de la densidad de adultos a lo largo del periodo reproductor. Para los individuos jóvenes, el patrón temporal fue el opuesto, con un incremento, ¿no?, a lo largo del periodo reproductor, una mayor densidad de jóvenes en las zonas de regadío con respecto al secano, y para la altitud y la zona pues se reportó el mismo patrón que los otros 2 modelos. Bueno, cerramos monitorización y ahora vamos a hablar del eje 2, los resultados del eje 2, que el objetivo de este eje pues ha sido profundizar en la recopilación de datos sobre el aprovechamiento cinegético de la codorniz común en las principales bioregiones del territorio nacional. En cuanto a la metodología, nosotros diseñamos un modelo de sobreficha en el que por un lado se obtiene una muestra biológica de la ala de codorniz, lo que veremos en el eje 3, y por otro lado caracterizamos y obtenemos información de los datos de la jornada de caza. Número de codornices vistas, capturadas, heridas no cobradas y del esfuerzo que se realiza en esa jornada, ¿no? Número de cazadores, número de perros y horas invertidas en la jornada. Y además solicitamos información para caracterizar el hábitat mayoritario en el que se desarrolló la jornada, así como la meteorología. Decir que nuestra unidad de muestreo en este caso fueron las jornadas de caza, entendida como el periodo de tiempo en el que uno o varios cazadores, junto a sus perros, pues recorren un terreno para la caza de la codorniz, ¿no? Y separamos como jornadas independientes la de mañana y la de tarde. Decir que para el análisis de los datos y la presentación de los resultados, tanto en este como en el siguiente bloque, pues utilizamos las regiones biogeográficas que se han descrito para esta especie.
Bueno, a nivel descriptivo, en esta figura pues lo que muestro es la evolución del número promedio de codornices vistas, capturadas, número de perros y número de cazadores por jornada de caza y sector biogeográfico durante las 4 primeras temporadas del proyecto. Si os fijáis, en lo referido a las codornices vistas y capturadas, las primeras gráficas, en la que se representa la fracción norte, se registró un incremento, ¿no? Sin embargo, para el Valle del Duero o Valle del Ebro se registró más o menos un patrón estable. Y sí que es verdad que en la meseta norte y el centro-sur disminuyó en las 2 últimas temporadas del proyecto. Los menores valores pues, se reportaron en Baleares. Y decir que en lo referido al número de cazadores y perros se observó prácticamente un patrón estable en toda la bioregión, a excepción de la zona norte en las 2 últimas temporadas. A nivel analítico, pues lo que exploramos fue si hubo un efecto de la veda, la temporada, la bioregión y la interacción entre temporada y bioregión en el número de codornices vistas por jornada, cazador y hora. Aquí lo que os muestro es el ploteo de los valores predichos por el modelo para los factores e interacciones que fueron significativos, que fueron todos, vamos, el full model, temporada, bioregión, veda e interacción entre temporada y bioregión. Dicho de otra manera, se registraron mayores valores en la temporada 2022-23 respecto a la 23-24 y en la media veda con respecto a la veda general, que es lo que aparece en la figura de la derecha. Además, se registraron mayores valores en lo referido a la bioregión, en la bioregión centro-sur con respecto a la meseta norte y el norte. Yendo a la interacción, que es lo realmente interesante de este modelo, pues si comparamos entre temporadas, tan solo en el centro-sur se observaron diferencias, ¿vale? Con un mayor número de codornices vistas por jornada, cazador y hora en 2022-23 con respecto al 23-24. Si nos fijamos en la temporada 2022-23, lo que observamos es un mayor valor tanto en el centro-sur como en la zona del Valle del Duero y el Valle del Ebro con respecto a la meseta norte y el norte. Sin embargo, en la temporada 23-24 el patrón es opuesto, con mayores valores en el Valle del Duero y el Valle del Ebro con respecto al centro-sur y la meseta norte. En lo referido al eje 3, pues el objetivo ha sido el de mejorar la comprensión de la estructura poblacional de la codorniz común en cada una de las bioregiones objeto de estudio a partir del análisis de estas muestras biológicas de alas de codorniz. Aquí lo que cabe resaltar es la gran implicación de los cazadores, que sin su ayuda pues no hubiésemos podido obtener estas muestras, y sobre todo la figura del dinamizador, que aquí tenemos varios presentes, que al final su principal labor pues es al final estar pendiente de recopilar todo este número de muestras e intentar incrementar la extensión especial, tanto del número de muestras como de los cazadores colaboradores. Y bueno, a partir de estas muestras, pues analizando en detalle el patrón de muda de la codorniz, pues se clasificaron en 9 clases de edad y a partir de estas se establecieron 5 cocientes de edad, que son el R1 al R5, que se han observado que al final nos permiten determinar la estructura poblacional de la codorniz y utilizar como indicadores del estado de conservación, además del serratio. Lo que pudimos observar fue un serratio prácticamente balanceado en todas las bioregiones a lo largo del proyecto, y lo que observamos también es que la población de codorniz produce excedentes en todas estas bioregiones con un mayor éxito reproductor en el año 2022 con respecto al resto de periodos de nuestro periodo de estudio, ¿vale? Y por último, el objetivo de este eje 4 pues, ha sido la importancia de formar al colectivo cinegético sobre la notificación de la recuperación de individuos anillados. La principal desventaja que tiene el anillamiento es su baja tasa de recaptura, pero esa recaptura en la mayoría de los casos se produce por caza, ¿vale? Nuestros colaboradores pues, nos han notificado la recuperación de 278 anillas de codorniz. Estas anillas fueron tramitadas por la entidad de anillamiento de Aranzadi, en la que recibimos el informe, o por decir, el lugar de anillamiento de esos individuos en el 185 casos, ¿vale? De esas 185, 127 se habían anillado aquí en España y las 58 restantes pues fuera, ¿no? Sobre todo en Francia, Bélgica, Países Bajos y Reino Unido. Decir que, por otro lado, analizamos los datos históricos de Aranzadi, de esas anillas que habían sido tramitadas, ¿vale? Y a partir de la información de esa base de datos histórica de 2012 a 2022, pudimos observar mayores desplazamientos y supervivencia en individuos adultos que en jóvenes y en machos que en hembras, donde además el mayor número de recuperaciones por caza dentro de nuestro territorio nacional
pues se produce en las cuencas del río Ebro y Duero y en la meseta norte, ¿no? Principalmente en las provincias de Burgos, Navarra y Soria. Puedo decir que de todo este trabajo se han podido extraer 8 conclusiones. Que en España la población occidental europea no presentó marcadas tendencias en el periodo reproductor 2021-2024, que para la correcta monitorización de la codorniz común es necesario implementar métodos específicos capaces de determinar la presencia, abundancia y evolución de machos de codorniz por clases de edad a lo largo de todo el periodo reproductor, atendiendo al final a las características ecotológicas de la especie, que los datos obtenidos durante el periodo reproductor tan solo nos permiten identificar una fracción de la población, más concretamente los machos no emparejados. Por tanto, esta información no se puede comparar directamente con el número de capturas, ¿no?, registradas en los estadísticos cinegéticos, que no discriminan ni entre clase de edad ni sexos. Que la información de avistamientos de codorniz recopilada durante la jornada de caza tiene un gran potencial, y esto es una cosa que creo que merece la pena abordar aquí, para realizar estimas poblacionales si se recopila de forma simultánea, controlando el movimiento de la codorniz y estandarizada a escala nacional y europea. Que el análisis de la estructura poblacional y las variables asociadas al estado de conservación han permitido observar una razón de sexos balanceada y una población que produce excedentes en toda la bioregión del territorio nacional, lo que parece indicar que se está llevando a cabo un aprovechamiento cinegético sostenible de la especie. Que el mayor número de codornices anilladas en España y recuperadas por caza en la meseta norte podría reflejar un movimiento nomádico de la codorniz en busca de hábitats más favorables, acorde con la fenología de los cultivos. Que los distintos desplazamientos observados entre sexos y clases de edad, junto a los valores de supervivencia, sugieren una posible migración diferencial en el espacio, o más probablemente en el tiempo, de los adultos, si bien este aspecto aún debe investigarse en profundidad. Y por último, y me gustaría hacer especial mención a esta conclusión, que los resultados de esta memoria ponen en relieve la importancia de la colaboración e implicación del colectivo cinegético a la hora de aportar datos esenciales que nos permitan mejorar el conocimiento sobre la biología y la ecología de la codorniz común. Y bueno, decir que todo lo anterior y el esfuerzo que hemos realizado durante todos estos años ha hecho que hoy en día estemos aquí, ¿vale? En marzo del presente año nos reunimos con el Ministerio y con los representantes de la mayoría de autonomías y establecimos una propuesta de coordinación de acciones de investigación y gestión de la codorniz común en España, que es lo que trato de sintetizar de forma esquemática en esta diapositiva. Es decir, las líneas de investigación que nos permitirán afrontar los desafíos a los que se enfrenta esta especie. Estás escuchando El Morral del Cazador. Y continuamos con la presentación de los resultados, y en esta ocasión del proyecto PIRTE para la recuperación de la tórtola europea de la mano de Carlos Sánchez, y en la que las principales conclusiones fueron que los resultados preliminares de este proyecto y otros, como el de cotos demostrativos, parecen apuntar que los cotos en los que se realiza una gestión de hábitat albergan densidades medias mayores de tórtola, una gestión que en España y en gran parte de Europa recae económicamente, personalmente y exclusivamente en mayoría en los propios cazadores. Como sabéis, en el año 2018 se publica, la Unión Europea publica el Plan Internacional de Conservación de la Tórtola Europea. Hay aquí algunos autores de ese documento. En este documento, en este plan, se identificaban las causas del declive de la tórtola y a su vez se ponía una hoja de ruta a desarrollar de 2018 a 2028 para recuperar las poblaciones de tórtola en Europa y más allá de Europa, siendo una de esas medidas pues la famosa moratoria de la caza, que en el paso occidental se viene desarrollando desde el 2021. Éramos como un bebé en pañales, la fundación, pero desde el primer momento entendimos que podía ser una buena oportunidad. Hay que ver cómo pasa el tiempo y cómo salen las canas. Desde el primer momento entendimos que había que empezar a trabajar con esta especie. Hay gente que decía, es que llegáis muy tarde. Bueno, nunca es tarde, realmente. Entonces empezamos a trabajar en ello. Y una de las comunidades autónomas que nos brindó su apoyo desde el principio, aunque hoy no solo voy a hablar de Extremadura, también hablaré de otras comunidades autónomas, fue Extremadura, que decide en el 2019 aprobar un convenio sucesivos convenios para desarrollar el Plan Integral de Recuperación de la Tórtola Europea común, como queráis llamarla, en la que, financiado por la Junta de Extremadura,
Fundación Artemisa ejecuta este proyecto en colaboración con la Federación Extremeña de Caza y la Universidad de Extremadura. ¿Qué es lo que quiere el PIRTE? Contribuir al desarrollo de un plan de gestión de tórtola, poniendo en práctica planes de desarrollo de gestión del hábitat, conocer el impacto en las poblaciones de tórtola, monitorizar la tórtola a gran escala, desarrollar un plan de caza adaptativo y también hacer comunicación, que es lo que estamos haciendo aquí hoy. Estamos haciendo comunicación pura y dura. Más tarde, en el 2021, la Junta de Extremadura decide, mediante una resolución, aprobar el plan o el desarrollo de la gestión adaptativa de la tórtola en la comunidad, y se adoptan dos decisiones fundamentales. Adoptar la cuota cupo cero desde la temporada 21-22 y, por otra parte, implementar un inventario de cotos participantes en el mecanismo de gestión adaptativa. De eso voy a hablar bastante en la presentación. Bueno, la gestión adaptativa, esto podríamos hablar largo y tendido, pero básicamente cuando hablamos de gestión adaptativa, y ojo que esto no solamente va para las especies cinegéticas, sino para otras muchas cosas, estamos hablando de combinar, pues utilizando una serie de datos que obtenemos mediante monitorización, evaluando y ajustando, por eso se llama adaptativo, en escenarios sobre todo de incertidumbre, de no saber al 100% qué es lo que va a pasar, y mediante modelos poblacionales tomar unas decisiones de gestión, ¿vale? Es como todo un ciclo, es lo que se ha hecho y se está haciendo en la tórtola y en otras especies. Entonces es un ciclo que se va alimentando con distintas fuentes de información y se van tomando decisiones acorde a esos resultados. Los primeros años del convenio los dedicamos a conocer qué es lo que estaba pasando en Extremadura, esos 2 primeros años. Trabajamos en 2 zonas, una en Badajoz y otra en Cáceres. Sí, en Badajoz hay una zona, que es una comarca que se llama la Siberia, ¿vale? No es Rusia, es Badajoz. En estos cotos demostrativos identificamos unas unidades de gestión de en torno a 1.200 hectáreas, en las que se intentaba y se intenta fomentar estas poblaciones de tórtola, y que antes de la moratoria también, evidentemente, pues tenían un fin cinegético, poder proporcionar animales para su caza. En estos sitios se hacía monitorización a través de conteos en zonas de alimentación y lanzamos una encuesta dentro de un contrato con la Unión Europea, liderado por l'ILEC, para conocer cuál era la gestión del hábitat, la percepción por parte de los cazadores y, en algunos casos, las extracciones cinegéticas que se estaban haciendo. ¿Qué es lo que vimos con esos primeros resultados? Pues que en Extremadura existían y existen cotos enfocados a la gestión de la tórtola, e incluso había casos entre algunos cotos de Extremadura, Andalucía y también de Portugal, en los cuales la única especie objetivo de gestión era la tórtola, ¿vale? Un hecho diferencial muy, muy importante. Ya en ese momento, con los censos que empezamos a hacer, veíamos que había en esos momentos densidades medias elevadas de tórtola, superiores a 10-15 tórtolas por 100 hectáreas. Luego veréis resultados del Observatorio Cinegético. Extremadura tiene, que nosotros sepamos, los resultados de abundancia más elevados que conocemos en todo el área occidental, ¿vale? En valores medios. Creo que eso es algo también importante. Y los cazadores ya mostraban un interés por la monitorización de la tórtola, pero esos conteos en las zonas de alimentación, publicamos un paper, podían ser un poco imprecisos, y eso podía generar en algunas ocasiones escenarios de sobrecaza. En cuanto a la encuesta de gestión de cotos, la gran mayoría de cotos estaba dando agua y comida. También se hacían medidas agrícolas en menor proporción y una pequeña proporción gestión forestal. Y en aquel momento un 40% de los cotos, antes de la moratoria, sí que hacía algún tipo de extracción, ¿vale? Pero un 40%. Bueno, pues lo primero que había que un poco resolver, como os podéis imaginar, es la monitorización. Ya se ha hablado esta mañana del Observatorio Cinegético. Tengo que decir además que fue a través de este proyecto en Extremadura y unos censos que se hicieron en la isla de La Palma, que acabamos de regresar José Antonio Torres y yo de allí, donde se hicieron los primeros censos, ya no de prueba, de test, sino los primeros censos reales. 2020, COVID, en fin, esos primeros censos valían oro. Entonces, lo que se pidió, lo que se viene pidiendo desde 2020 es que los cazadores hagan una serie de transectos, muy importante, todo hay que contarlo. Intentamos que los cazadores hicieran censos por estaciones, por puntos de escucha, pero aquello no funcionó bien. O sea, los cazadores iban andando, iban contando todo lo que veían y lo que escuchaban de tórtolas. Entonces, al final se decidió hacer el recorrido y, como veremos después, también hacemos estaciones, puntos de escucha. En aquel momento,
tirando evidentemente de los voluntarios, empezamos a hacer ese muestreo, intentando hacer un muestreo estratificado en función de los tipos de hábitats dominantes en Extremadura, una región pues muy extensa y con hábitats muy favorables a la especie. Y así comenzamos poco a poco a tejer esa red de cotos, que estamos hablando en torno alrededor de 100 cotos, más o menos, no está mal. En Extremadura tenemos 3.250 cotos, si no me equivoco. Entonces, 100 cotos que estén haciendo monitorización todos los años no está mal. Y a partir del año 2022, hicimos una prueba en 2021, a partir del año 2022, técnicos profesionales, científicos, hacen estaciones de escucha, ¿vale? Eso es un método reconocido que nos permite pues, tener esa información y también contrastarla. Desde el 2020 se han hecho 449 transectos válidos, hay transectos que no se consideran como válidos, que se comprueban y, oye, que es que he hecho un censo de 1 kilómetro y me ha puesto 200 tórtolas. Nosotros llamamos a la persona, comprobamos, oye, pues es que estaba al lado de una zona de alimentación o de una charca, pues ese no se puede utilizar para presencia, pero no se utiliza para determinar abundancia de densidad, ¿de acuerdo? Y 124 censos mediante estaciones, puntos de escucha. En estos 5 años, hemos detectado más de 100.000 tórtolas. Entonces se ha hecho un esfuerzo bastante importante. Estamos haciendo ya con 5 años pues bueno, los análisis, como os podéis imaginar, y pensando ya en publicar. Y lo que vemos es bueno, pues una tendencia. En el 2021 hubo un poquito de bajón en la participación de censos, luego se ha retomado, pero lo que vemos es una tendencia a un ligero incremento y estabilización de las poblaciones. También hay que decir, y estos son datos ya cribados, pues con casos de, insisto, escenarios de alta densidad. Estos censos, no lo he dicho, se me ha olvidado, se hacen en mayo y junio. Intentamos hacerlo antes de que los juveniles se incorporen a la población de tórtola, ¿de acuerdo? Pero como veis, pues bueno, estos son los datos que tenemos. En el caso de los tipos de hábitat, hemos hecho un preanálisis teniendo en cuenta los hábitats dominantes, forestal, agroforestal y pastos, agrícola desarbolado y agrícola leñoso. Y bueno, tenemos unas densidades medias de tórtola por kilómetro cuadrado, por 100 hectáreas. Como veis, bastante superiores y bueno, pues en lo que es el tamaño muestral, pues también bastante sólido. Insisto, no he puesto datos de desviación estándar, sí que hay desviaciones estándar para los científicos a veces bastante elevadas, pero insisto, estamos hablando de que nosotros sepamos, y si hay algún dato me dicen los tortoleros, pero de densidades medias son las densidades más elevadas conocidas que tenemos sobre todo en el Paso del Oeste, ¿vale? Son lugares de alta densidad e insisto, hemos hecho un gran esfuerzo de quitar esos censos que a lo mejor pues, pudieran haber sido agregaciones. Vale, eso fue el trabajo en el observatorio, hemos consolidado esa red de cazadores que ya lo hacen voluntariamente, los técnicos, esos cazadores que ya están acostumbrados, oye, ya tengo las tórtolas que me han llegado por aquí en abril o tal. Bueno, espérate, haz el censo en mayo, junio y muy importante, no te metas en julio a hacer censos, porque es que a nosotros no nos va a valer para el análisis y puede que empieces a ver juveniles, entonces se nos fastidia el asunto, ¿vale? Ya hemos consolidado eso. Pues en el 2021, como decía antes, la Junta de Extremadura decide sacar esta resolución y crear ese inventario de cotos. Ese inventario de cotos para prepararnos ante un posible escenario de levantamiento de moratoria, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los requisitos para participar en el inventario? Realizar monitorización con el Observatorio Cinegético en mayo y junio y realizar al menos 2 de 4 opciones de gestión. Siembras en al menos una hectárea de cereal, leguminosa, oleaginosas o mezcla, evitando su cosechado de hasta el 1 de septiembre, así como la utilización de fitosanitarios. En la mayor parte de los casos es mucho más de una hectárea lo que se hace, os podéis imaginar, una hectárea es poquito. Recuperación de bosques y arbustos del entorno, establecimiento de puntos de agua y aporte de alimento en grano entre mayo y junio. Esos son los 2 requisitos que los cotos tienen que cumplir. ¿Cuál ha sido la participación? La primera convocatoria se hace en el 2021, aunque se ejecuta en el año 2022, tenemos otra en el 23 y 2024. A lo largo de estos años, esto es el total de los cotos que han solicitado estar en el inventario. Evidentemente, algunos cotos se van repitiendo todos los años. Esto es una convocatoria anual. Esto no se echa la solicitud y ya hasta los restos. Los cotos, una vez que se comprobaba si habían hecho o no los censos, se hacían unas inspecciones, muy importante. Los agentes del medio natural, utilizando un formulario que los cotos habían rellenado, tenían que ir a hacer esas inspecciones y a verificar que esas medidas se habían cumplido. Esto es muy importante, ¿vale? Porque ahí es donde entra también la administración para ir a comprobar. Se hicieron estas inspecciones cada año
Y al final, los cotos aprobados, los cotos que tenían tanto monitorización como gestión, es este número que veis aquí. Juntando todos los cotos, estamos hablando de una superficie en torno a 90.000, 100.000 hectáreas por año, ¿vale? Estos son los totales agregados, ¿vale? Pero bueno, lo importante es los cotos que son aprobados y el total de superficie, ¿vale? Para que veáis que, bueno, el último año, este año han sido al final 30 cotos, de un total de 35 los que solicitan, 30 cotos los que cumplen con los 2 requisitos. Es un número de cotos, bueno, bastante reducido, depende con lo que se compare. Las medidas de gestión que hacen estos cotos han sido principalmente, o lo que cumplían casi todos, agua y grano, y luego agrícola y forestal en menores cantidades. Si miramos el balance del inventario, la mayoría de cotos que no cumplieron con el requisito de monitorización en 2022 y 2023, por el contrario, la gran mayoría sí cumplen las medidas de gestión por el aporte de agua y comida. Conjuntamente para estos 3 años, son 53 cotos distintos los que participan en el inventario. 17 los 3 años. 17 cumplen requisitos los 3 años seguidos. 9 durante 2 años. Y hay 27 cotos que solamente cumplen los requisitos 1 año. ¿De acuerdo? Por lo tanto, pues insisto, esto hay que pasar todos los años una evaluación y así funciona. Teniendo en cuenta los 17 cotos de los 3 años, todos aportaron agua y comida todos los años. 8 de ellos durante los 3 años realizaron al menos 1 año medidas de gestión agrícola y forestal. Y solo un coto realizó las 4 medidas durante los 3 años. ¿Vale? Esos son resultados que luego ya la administración pues, tomaréis vuestras decisiones, porque es verdad que bueno, hay algunas medidas de gestión agrícola y forestal que pudieran potenciarse un poquito más, aunque es cierto que, claro, no se hacen todos los años manejos forestales. Y en algunos casos siembras tampoco. Pero esto son cosas que luego vosotros ya tenéis que decidir. Y bueno, llegamos al tema de las capturas experimentales. Sin lugar a dudas, y hay que decirlo, pues lo que más discusión pues ha levantado. Estas capturas experimentales, el objetivo que tienen, bueno, la Junta de Extremadura decide llevar hacia adelante estas capturas experimentales para simular una situación de extracción cinegética para avanzar en un escenario de posible levantamiento de la moratoria. Muy importante, antes de nada, la monitorización realizada por el Observatorio Cinegético, sea por transectos o por estaciones de escuchas, no está preparada para calcular un cupo a nivel de coto, por la gran movilidad que tiene la tórtola. Está preparada para dar unas cifras a nivel comarcal, a nivel más grande, pero no está preparada a nivel de coto. Porque claro, si una tórtola tiene miles de hectáreas de área de campeo, pues a lo mejor las que estás haciendo monitorización en mayo-junio, sin considerar con los juveniles, pues luego... Entonces esto tiene que quedar claro, pero evidentemente nos ofrece una información muy, muy valiosa. La Junta de Extremadura siguió una aproximación conservadora, teniendo en cuenta el tamaño global de la población de tórtola en España, Francia y Portugal, según la investigación existente, en torno a 4 millones de aves en el 2023, 1.4 creo para el caso de España. El tamaño global también hicimos nosotros estimaciones de la abundancia, de una posible tamaño poblacional para Extremadura, con un mínimo en torno a 200.000 para los 3 años de estudio, un mínimo, ¿vale? Y evidentemente, insisto, pues esas densidades de tórtola que hemos visto en los cotos, ¿de acuerdo? Y en base a eso, en el 2022 se propuso desarrollar un cupo en base a la densidad por paisaje. Y solo los cotos con más de 12 tórtolas por 100 hectáreas, teniendo en cuenta las densidades, creo que es del año de 2008, publicadas por Carrascal y Palomino, solamente esos cotos tuvieron derecho a cupo. Pero en el 2023 y 2024 se hizo un cupo por tramos, en base a la superficie, de tal modo que aquellos cotos que cumplían los requisitos, en función de su superficie, tenían un cupo total. Esto es cupo total, no por cazador ni nada, cupo por coto. Menos de 500 hectáreas, 15 tórtolas, de 501 a 1000, 25 tórtolas, de 1001 a 3000 hectáreas, 35 y más de 3000, 45 tórtolas. Algo interesante es que hemos cogido esto es una muestra de 7 cotos, para los cuales teníamos censos hechos con la misma metodología, bien por transecto o bien por estación de escucha, que es este de aquí, para 3 o 2 años, se marca aquí. Como vemos, solamente ha habido un coto en el cual ha habido un descenso, ha habido un valor inferior de densidad de tórtola. En el resto de cotos, pues bueno, la tendencia ha sido para arriba. Claro, me diréis, bueno, es que son muy pocas capturas. Bueno, yo ya ahí no me meto, pero simplemente decir en esta muestra de cotos, para los que tenemos datos con la misma metodología, esto es lo que observamos. Y bueno, el último paso, el tema del
del precintado, tenemos que agradecer a los agentes de medio ambiente, de medio natural, perdón, al SEPRONA, pues su implicación, porque en esto pues todas las cacerías todas las capturas experimentales se han comprobado. Por ir terminando con el PIRTE, claro, no solamente Extremadura ha trabajado en la tórtola, sería pues bastante erróneo por nuestra parte decir es que solo Extremadura que habéis trabajado mucho, pero ha habido otras comunidades autónomas que también han hecho mucho, no muchísimo. Lo principal ha sido a través de un observatorio cinegético. Estamos realmente impresionados y muy agradecidos a toda la gente que hace unos cuantos años pues nunca había utilizado una aplicación, nunca había salido al campo, y gracias también al empeño de muchas federaciones que estáis aquí y administraciones, están haciendo censos de tórtola y de codorniz porque son las aves migratorias estivales. Este año hemos llegado casi a 900 censos válidos. Muy distribuidos más en la mitad sur, pero también en el norte, en sitios como Madrid, estamos en Madrid, Castilla y León, Aragón, Cataluña, etcétera. Eso es algo que tenemos que poner en relieve con mucha participación y gente que ya le ha cogido el gustillo, que ya sale todos los años y por cierto también Murcia, ¿vale? Que también el propio gobierno autonómico se ha implicado. Luego otra cosa que me gustaría destacar es pues bueno, ese estudio que publicamos, que tenemos aquí algunos coautores, sobre la gestión del hábitat que se hace en España, Portugal y Francia. Esta grandísima participación que tuvimos, agradezco de nuevo a federaciones y a las administraciones que pasasteis la encuesta. Pues fijaros, con una representatividad así, pues claro, tú envías esto a publicar una revista, pues y el referee te dice, joder, ¿cómo lo has hecho, no? Pues oye, lo hacemos gracias a vosotros. Con esta encuesta lo que queríamos era evaluar qué esfuerzo se está haciendo de gestión del hábitat en los cotos de caza. Esto es mucho texto, ya lo sé. Básicamente lo que se confirma con los datos de esta encuesta pues es bueno, pues unos patrones de gestión. De nuevo, pues un porcentaje muy importante aporta alimento y comida. En menores proporciones el tema de las siembras, los manejos forestales y las medidas agroambientales. También pone en valor pues, ese esfuerzo económico que hacen los cotos de caza y bueno, también, claro, pues todo esto viene porque no todos los cotos de caza o los cazadores tienen responsabilidad sobre los terrenos en los que se cazan, no pueden tomar decisiones, entonces aquí pues un poco como siempre a la administración, a ver si nos podéis ayudar un poco. Estás escuchando El Morral del Cazador. Y por último, finalizamos este amplio resumen de esta gran jornada de caza y divulgación científica de la mano de Artemis Animutua Sport con la intervención de Carlos Sánchez y la presentación del precinto digital de caza. Una herramienta digital desarrollada, como decimos por Artemisan, con la financiación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para el registro de animales cazados en tiempo real y con la que bueno, pues se pretende dar respuesta a ese requerimiento de la Comisión Europea de poner en marcha métodos de toma de datos fiables, datos, censos, como siempre hemos hablado. Resumiendo, la presentación de Carlos, las conclusiones que sacamos es que va a permitir mejorar la eficiencia de la toma de datos de capturas y con ello la continuidad de la caza de aves migratorias como la codorniz, zorzales e incluso la recuperación de la caza, la tórtola. Sobre el precinto digital de caza, creo que hay que también empezar pues haciéndonos preguntas. ¿Cómo estamos registrando actualmente las capturas de las especies cinegéticas? Bueno, pues en España y buena parte de Europa el registro de las capturas se sigue haciendo en papel o el papel está implicado, aunque es cierto que en los últimos años ya se pueden enviar datos a través de páginas web, de distintos formularios, y esto genera dos problemas principales, porque las capturas se registran a nivel de coto y no a nivel de cazador, con lo cual se pueden generar cifras de capturas válidas para estimar tendencias, y así se puede hacer y se viene haciendo, pero no para establecer abundancia, presión de caza, y muy importante, sin poder registrar el cero, vamos mal. ¿Vale? Hay que registrar el cero. Y bueno, dado que hay gente aquí de la administración, ¿qué os voy a decir? Se requiere de mucho tiempo y muchos recursos para recopilar y analizar esa información. Eso lleva mucho tiempo y bastante carga tenéis. Yo siempre hablo de que esto es como la cesta de la compra. Digo la lista de la compra. A mí me gusta mucho hacer las listas de la compra en papel. Al final la lista la metes en el bolsillo y en mi caso pues alguna vez acaba en la chimenea de casa de los suegros porque, en fin, soy así de desastre. Entonces hay que dar esa transición del papel a el digital. ¿Por qué necesitamos el precinto digital de caza? Desde hace tiempo la Unión Europea nos viene tirando de las orejas, no solo a España, a muchos países de la Unión, y demanda que los Estados miembros mejoren sus datos de caza porque el hecho de que no existan métodos eficientes para registrar las especies cinegéticas hace que los resultados puedan ser
no ser lo suficientemente precisos o fiables. Eso es lo que nos dice la Unión Europea en muchos informes que algunos conoceréis. Y tenemos esa necesidad muy próxima de, para volver a cazar la tórtola, implantar estos métodos fiables de registro, y es seguro que la Unión va a exigir que muchas especies se cacen con cupos que vayan cambiando a lo largo del tiempo, pero que haya estos métodos fiables de registro. No somos los únicos, hay otros países, Francia con Shasadapt, Malta, Grecia, Italia, que Michele lo comentó. Entonces ya hay muchas herramientas, varias herramientas, pero bueno, esto está ahí. Y muy breve, bueno, sí, Castilla y León, claro, no he hablado de Castilla y León, por supuesto. Entonces, este sistema tiene dos elementos clave: la aplicación, que es la herramienta con la que los cazadores realizan el registro o el precintado, ¿vale? Y un panel de control, que es donde se gestionan los usuarios de la aplicación. Muy importante, y por eso está en rojo. El sistema está pensado para que sean los titulares de los cotos los que gestionen a los cazadores, y luego ya a los titulares les gestionará la administración. Sería imposible que la administración gestione a cada uno de los cazadores. Entonces ahí es donde está el rol del titular del coto. Esto es un poco el esquema de responsabilidades: el cazador, que es el que precinta, el titular del coto o persona autorizada, el que va a gestionar ese cazador, arriba del todo la administración, y un agente de la autoridad que puede comprobar ese precintado. ¿De acuerdo? Ese es el esquema. No me voy a parar mucho en descargar la aplicación. La tenéis disponible ya tanto en Android como en iOS. No hay problema en que la descarguéis, pero luego para utilizarla se os tiene que habilitar, y por el momento pues es la que hemos utilizado para las pruebas. Insisto, no me quiero enrollar, el sistema está pensado para que sean los titulares los que gestionen a los cazadores. Y luego, cuando tú ya estás autorizado, pues seleccionas el coto, seleccionas la especie, pones las capturas, puedes marcar la hora de inicio y final de caza, y por ahora es optativo los datos GPS, pero nosotros entendemos que esto tendrá que ser obligatorio, porque si no, ¿cómo se puede certificar? No nos importa, eso es a nivel práctico, no importa el lugar donde se ha cazado, pero sí que se ha cazado en un coto. En Grecia, por ejemplo, la administración les exige, y si no, la aplicación no funciona, tiene que estar dentro de unos cotos anteriormente autorizados, ¿vale? Al final se genera un precinto, y en ese código QR, voy a pasar por ahí, muy importante, se puede eliminar el registro en los primeros 15 minutos, por si ha habido algún error, por si ha pasado algo, ¿vale? Pero al final queda toda esa información. ¿Qué información se puede leer en ese QR? La fecha, el usuario, las capturas, la especie, el coto, las coordenadas y la precisión de esas coordenadas. El sistema te dice luego, oye, esta es la precisión, inicio y final de la jornada, y el código hash en el cual se ensambla todo. Y esto, pues una vez que han pasado esos 15 minutos, ya no se puede... O sea, da igual que rompáis el móvil o que lo que sea, no se puede eliminar, y eso es así. Y por último, el panel de control, que es donde el titular del coto va gestionando las solicitudes, las altas y las bajas, y se gestionan los precintos. Este año hemos tenido las primeras pruebas con titulares del coto, algunos de ellos de aquí de la Comunidad de Madrid, que han utilizado esto. Y por terminar, hemos realizado unas pruebas piloto para el periodo 2022-2024, en Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. Han participado 63 voluntarios, incluyendo también algunos años agentes del medio natural. Se han hecho precintos en 51 cotos, 259 precintados de casi 3.000 animales, principalmente de caza menor, en 132 días de caza. ¿El balance cuál es? Pues positivo, ¿de acuerdo? Por supuesto que hay que apoyar a la gente, que si hay alguna duda hay que estar detrás del teléfono, detrás del correo electrónico, pero positivo. Y aquí sí que hemos tenido el tamaño muestral y la gente que ha participado, hemos tenido desde cazadores de 18 años hasta 2 personas de más de 75. Entonces, bueno, el tema de la edad, esto de que a veces, es que esto no lo voy a poder tal, bueno, al final más o menos se puede, siempre con apoyo. En fin, trabajamos para publicar, en eso vamos a estar unos meses a la sombra, y quiero agradecer, espero no olvidarme de nadie, a todas las entidades, las federaciones que han participado en el PIRTE, los investigadores, a la gente que también participa en las entidades en el precinto digital de caza, mis compañeros de Artemisan, pero bueno, si tuviéramos que dar un Oscar sería a todos los cazadores, los gestores, los voluntarios que nos regalan ese tiempo, a las federaciones que estáis muy encima, y a todas las personas que hacéis posible estos proyectos, así que ese Oscar es para vosotros. Gracias. El Morral del Cazador, con Javi Pérez.
El Caldén Outdoor y Hic Micro, tecnología líder para tus aventuras de caza, patrocinan este programa. Bueno, morraleros, pues hasta aquí llega el Morral 406. Ha sido un morral largo, un morral muy científico, como os decía al principio, pero bueno, yo creo que merece la pena que os hagamos llegar todos los resultados, todas las conclusiones, todos los avances, no solamente de este último año, sino de los 4 años que se llevan realizando investigaciones y trabajos en estos 4 proyectos, el proyecto Zorzales, proyecto Coturnis, proyecto Pirte para la recuperación de la tórtola y el más reciente de la implantación del precinto digital de caza. Nexo en común con todos, como habéis podido escuchar, la obtención de datos para poder tener datos reales, datos para poder rebatir, para tener evidencias no científicas, que también, sino reales del estado poblacional de las diferentes especies cinegéticas que de momento se están centrando sobre todo en especies migratorias, pero que de aquí a un tiempo, con otros proyectos que llevan a cabo en la Fundación Artemisan, como el proyecto para la recuperación de la perdiz roja o el Mixolepus de la liebre, pues consigamos tener datos y con ello pues gestionar y conservar de una mejor manera todas las especies cinegéticas, para tener un mayor control y hacer las cosas como se tienen que hacer. Pues bien, igual que pasa con esa implantación del precinto digital, por mucho que intentemos retrasarlo, es algo que va a llegar y es algo que tenemos que trabajar con ello. Así que, lo dicho, nos vemos en 7 días. Hasta entonces, mucho cuidado con los desplazamientos, mucho cuidado con las armas. Ya sabéis que la caza bien entendida no es muerte, sino vida. Viva la caza y naranja es caza.